podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura que deslumbras. Alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas noches. Oiga, hoy día con un programa fantástico. Aquí yo, como gracias a la bendición de Dios y también a la bendición con los amigos y conocidos que me está poniendo en el camino, yo le agradezco a él, a Dios como siempre, y el apoyo también que los amigos lo que nos hacen es comunicar, contar ciertas verdades, ciertas realidades de cosas a nivel de todo el Ecuador. Qué bueno. Hoy vamos a tener un programa muy bonito que es la política en la agricultura, ¿verdad? Vamos a ver el nombre para que lo sepamos. Chévere, dice, la política y la agricultura, una promesa no cumplida. Y claro, tenemos aquí a una persona, como yo digo siempre, no es contemporáneo mío, es mayor que mí, pero eso sí, hablamos como Montubio, porque el hombre es Manaba, de Canuto, y yo soy de la provincia de Los Ríos, de Playa de Montalvo. Entonces, de alguna manera estamos hablando entre personas de abajo, que vamos para arriba con el esfuerzo y todo. Bueno, vamos a agradecer primero, antes de darle la bienvenida al señor Carlos Enríquez. Este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales IU Comunicaciones, la red de medios comunitarios de Evolución Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Control Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Firmas en Cuenta, Voces, Milano en Italia, y Radio Star, BL Medios, Cataluña, Zona Radio, y también ya estamos, ahora sí, ya hoy comienzo a subir videos en YouTube, así que, y porque tenemos también en YouTube, vamos a estar muy pronto. Bueno, vamos a agradecerle, dar la bienvenida primeramente al señor Carlos Enrique Alcíbar Álvarez. Él es un agrónomo de mucha experiencia en la parte de agricultura y también en la parte dirigencial. El hombre ha estado liderando muchos temas, tanto en Manabí por el sector de Canuto, ya nos va a contar él qué se ha logrado, qué se ha luchado, qué están pendientes, cuántos desaires han tenido, quién les ha ofrecido, quién no les ha ayudado. Todo nos vamos a enterar hoy de una persona que es del sector, como les digo, de Canuto Manabí, o sea que no me lo van a mandar a decir, no me lo van a mandar a contar, no, lo tenemos aquí. A don Carlos Alcíbar. Muy buenas noches, Carlos, cuénteme, ¿cómo le va? Muy buenas noches, querido Marco Antonio, un gusto estar en tu programa y compartir ciertas vivencias, ciertas realidades, lo que se da dentro de la política y de la agricultura, el tema dirigencial también. Ok, como siempre en mi programa, ya lo habíamos hablado con Carlos, siempre vamos a hablar rápido de nuestra infancia, nuestra juventud y la parte de lo que es la agricultura y también por qué nos ha gustado la política. Bueno, Carlos, ¿qué recuerdas de la infancia allá en ese Manabí querido? Ante todo, ¿de dónde es? ¿Dónde nació? ¿Y qué recuerdas de esa infancia? Bueno, yo soy oriundo de la parroquia Canuto del Cantón Chone, una de las parroquias más antiguas, 160 años ya de vida política.
y de esta provincia muy rica y muy generosa en la producción agropecuaria y también del mar. Gozamos de una exquisita bondad y de nuestro ambiente muy, muy privilegiado. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ¿qué recordamos de la infancia? Pues de ese campo bonito, de ese campo bello, de la vieja época. Cuéntenos, ¿qué recordamos de infancia? Bueno, de nuestras infancias, primeramente, el saludo y el respeto de las familias, a los familiares, a los tíos, a los primos, a los hermanos, desde la escuela, que teníamos que llegar y saludar al profesor en voz alta, buenos días, buenas tardes, hasta luego. Y si no saludabas con una voz muy clara, el profesor te regresaba. También nuestras infancias, pues los juegos eran con los caballitos de palo y los carritos. Con la rueda, ¿se acuerdan? La llanta de la bicicleta. Claro, las ruedas, las llantas de la bicicleta y los carritos eran de madera, eran de palos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra infancia. Así nacimos, claro, ya más grandecito también ya venían los carritos, pero eran muy costosos y no cualquiera tenía un carrito de metal, ¿no? Un autito. Yo recuerdo que en mi tierra a uno le hacían el carrito de madera con esas llantas de madera y la forraban con un caucho y nos empujaban ahí. Sí, claro. Y nuestros juegos también, el trompo y el juego del gallo con la cepa del maíz, ¿no? Al que lo partía más rápido. Ya, pero ese por allá por Manabí, porque por acá donde yo soy, acá jugamos, más bien era con la rueda y todo, pero cada provincia, cada ciudad tiene su cultura, ¿no? Y eso es lo bueno de recordar. ¿Qué recordamos en la infancia de esos juegos bonitos que tenía el sector ese de Canuto Manabí? Bueno, y nuestros viajes también, nuestro medio de transporte eran las acémilas, ¿no? El caballo, el mular, el burrito. Entonces eran nuestros medios. Con eso llevábamos nuestros productos el cacao, el café, el caucho, la higuerilla, el piñón, a Chone, a los centros comerciales, los cantones vecinos como Chone y Calceta. Entonces teníamos que viajar, a Calceta era unos 30, 40 minutos a Lomo de Caballar y a Chone pues sí era 1 hora y media más o menos, 2 horas hasta llegar a Chone. Era el doble de camino, 12 kilómetros hasta Chone. Entonces se salía pues a vender el cacao y tú salías con una saca de cacao y venías con el billete en el bolsillo, era mucho dinero, el sucre, el real. El real, es que yo sí recuerdo, yo me acuerdo que hasta cuando el quintal cuando estaba en el campo, ¿no? No me acuerdo si era que 20 sucres era un platal, pues, o sea, y usted, oiga, en esa época nuestro país era agricultor, netamente agricultura, ¿no? No, y el que tenía 1000 sucres tenía muchísima plata. Claro, así era, 1000 sucres era, por eso digo, pero en esa época todavía no se había descubierto el petróleo en el Ecuador. Esa época era, me acuerdo que yo tengo 58 años, pero yo de muy pequeño en el campo vivía, por ejemplo, y era la pepa de oro, ¿se acuerdan? La pepa de oro, el cacao, sí, claro. El café, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y bueno, la vida era distinta porque todo se cocinaba era con leña y en ollas de barro, claro, también en las de... Y esa fritura con la manteca de chancho, ¿se acuerdan? Todo era con manteca de chancho. En los hogares, las casas, se apanaba un chancho fin de año y se extraía pues la manteca y esa se guardaba en latas metálicas, que ahí se preservaba la manteca. Así era. Así. Oiga, y mire, yo digo cómo se han ido perdiendo las costumbres, ¿no? En ciertos lugares del campo ecuatoriano y la sierra aún se sigue cocinando con manteca, ¿ya? Pero se ha ido perdiendo un poco el tema, yo digo, porque se han ido industrializando a las ciudades, la gente ya no te va, incluso ya no hay manteca de chancho, ahora hay manteca vegetal. Entonces cuando a mí a veces me dicen, un día me dijeron, Marco, te traigo a regalar manteca de chancho, y yo veo ahí, yo sé, no, pues dice manteca vegetal. ¿Se acuerda? Ya no existe, pues se acuerda la marca Los Tres Chanchitos. Sí, sí, claro. Esa era manteca de chancho. Sí, claro. Oiga, y la tonga, ¿cómo era por allá, la tonga? Bueno, las tongas cuando íbamos a los trabajos de la agricultura, al campo, era una tonga con mucho arroz y bastante menestra de maní, o si era de verde, pero iba con un montado, con carne de chancho, de res, frita o estofada, o si era gallina con una buena presa de gallina, un pernil de punta a punta. Oiga, y presas grandes. Claro. No como ahora esa presita que parece entre dedos unidos. Esa, oiga, sí.
Y de la juventud, Carlito, ¿qué podemos recordar de esa juventud bohemia? Que cuando mucho, yo no, en realidad no tomo, yo nunca he tomado, pero en cambio mi papá sí era bohemio, era el tipo de guitarra, cogía su guitarra, se iba al pueblo a tocar. ¿Cómo era por allá de Manaví? Bueno, acá en el caso mío salíamos, nosotros vivíamos muy cerca de la parroquia, a unos 500 metros, y salíamos por la tarde a hacer deporte, a jugar indoor fútbol. Me gustaba mucho el juego de pelota, jugábamos a veces a las 2, 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. Y te cuento, en un principio las pelotitas eran de media, pues no, con acerrín, Claro, con trapo. con trapos, sí, esas eran las pelotas, ¿no? Y Así bueno, y por las noches salíamos así al bar, al soda bar del centro de la parroquia, a servirnos un batido, un pastelillo, algo así, un aperitivo. Y bueno, y de repente ya en la juventud con los amigos también nos pegábamos unos traguitos en ese entonces era lo que se le conocía la pico rojo, la cristal, la chata y la pescuezona, la grande. Sí, Oiga, nos pero pegábamos unos tragos. eso sí que era fuerte. Oye, yo Sí, sí. cuando yo era muchachito, creo que tenía 12 o 13 años, un tío que tenía una hacienda cercana a la hacienda de mi abuela, me hace probar un puro que casi tenía 12 años. Yo creo que por eso no me gustó. Casi los ojos se me salen, porque eso sí que, pero en cambio ellos se lo tomaban como eran adultos, se lo tomaban como agua. Entonces yo, ya como ya vivía en la ciudad, simplemente la dejaba ahí nomás. Oye, pero esa juventud, esa forma de vida, vea, yo siempre digo, Carlito, había chupa, la gente chupaba. Oiga, mucha gente portaba, mis abuelos portaban armas, se defendían y nunca habían muertos así nomás. Había mucho respeto por la vida, ¿verdad? Sí, sí, bueno, existían, ¿qué te digo? El respeto, sobre todo, lo que le digo, o sea, se enseñaba a respetar cuando estaba el papá con los amigos, era un respeto único y había que saludar a todas las personas de donde que tú ibas, tenías que llamar y el saludo era lo primero, ¿no? Hoy día sí existe, hay jóvenes, hay niños que son muy cultos, muy educados, Sí, pero ya se ha perdido un poco ese respeto que había antes. El saludo a los mayores, a todo el mundo. Te cuento, yo en la actualidad, pues yo tengo muchos trabajadores y bueno, lo que más aprendí del colegio, de mi maestro, me inculcaron el respeto al amigo, al compañero, al trabajador, a todo el mundo, ¿no? Entonces digo, si algo aprendí en la escuela fue eso, a respetar a todo el mundo. Yo he tenido muchísimos trabajadores en momentos cuando he tenido bastante trabajo. Yo llegué a tener hasta 50 trabajadores, obreros míos, en épocas de que la agricultura estaba por buen camino, en el año hasta el 97, y entonces aprendí a tratar mucho a los amigos, siempre me reunía con personas mayores, con comerciantes de la parroquia, comerciantes muy reconocidos y muy poderosos, y yo siempre me gustaba dialogar con las personas mayores, ¿no? Quien dialoga, considero, porque quien dialoga con las personas mayores aprende muchísimo y sobre todo el respeto, la consideración, la valoración hacia los demás. Pues sí, que yo digo siempre, y yo recuerdo, porque aún hoy cuando yo voy, casi salí de allá hace unos 40 y algo años, pero visito de vez en cuando esa tierra, pero cuando uno va entrando, cambia el mundo porque ni lo conocen y ustedes le saludan, buenas tardes, buenos días, y ustedes ni lo conocen. Y aún así, yo recuerdo cuando voy por allá y las personas que yo ya tengo 58 años, las personas que yo conocí era joven, hoy son muy ancianos, y a mi papá le decían Capulina por allá. Y yo le decía, hola, ¿cómo estás? Yo soy el hijo de Capulina. Dice, tú eres el Colorado, ese Marco. Y así vamos saludando. Es increíble, increíble cómo lo tratan a uno en el campo. ¿Sabes qué? Mi sueño es ir a terminar mi vida, si Dios me lo permite, en el campo. O sea, yo quiero vivir en el campo más que sean mis 10, 15, 20 últimos años, porque el campo es lo máximo, ¿sí o no, Carlito? Sí, sí, definitivamente el campo es vida. ¿Qué te digo? Esto de la actividad del ser humano, de codearte con todo el mundo, con las amistades, con los vecinos, con los amigos, de luchar por tu entorno, por los semejantes, te da, ¿qué te digo?, la satisfacción del reconocimiento de quienes están a tu lado y quienes te conocen, ¿no? Y
Así es. Y más, No más se me allá de las... adelante que ya vamos a entrar en la dirigencia, tranquilo. Ya se me está adelantando, Carlito. Bueno, Ya para sí. pasarnos a ese tema, vea, muchísimas gracias por compartir esta parte de la vida personal de Carlos. Yo siempre digo a los televidentes, a los oyentes, o sea, mi programa es más que conozcamos al ser humano. Ese es Carlos Alcíbar. Sí, ya le vamos a hablar un poco de la parte dirigencial, de la parte política, de lo que le voy a preguntar, ojalá que me quiera contestar, pero ese es el ser humano, los que no lo conocen. Un agricultor, un agrónomo, como él me dijo, póngame agrónomo nomás allí, que somos las personas del campo y de la sierra, por supuesto, personas muy humildes y trabajadoras. Yo cuando vine acá a la ciudad, la primera vez que vi algo deshonesto fue cuando le robaban, hace unos 50 años le robaban a una jovencita. Y como yo era ignorante en el tema, le preguntaba a mi papá que qué pasaba y él decía así. Para no dañarme la mente, él decía no, es un malcriado que le está faltando el respeto a una señorita. Pero mentira, ya luego de adulto me di cuenta que le estaba robando. Pero así nos criaban, ¿verdad? Antes no éramos tontos, no éramos bobos, sino que la educación que nos daban nuestros padres era una educación limpia y sana. Bueno, vamos entonces, Carlos, a ver, ¿cómo Carlos Alcíbar comenzó a entrar en este tema de la dirigencia? ¿Qué le motivó? Bueno, te cuento, yo desde muy jovencito, tuve la oportunidad en los años 87, 86, era muy jovencito y yo siempre conversaba con uno de los mayores comerciantes de la parroquia, él se llamaba don Gualberto Mendoza Rivadeneira. Era un comerciante, un señor con una semblanza, una imagen bien puesta, es un señor muy alto, robusto, era un caballero, pero le gustaban las cosas muy correctísimas. Y él era un hombre, un ganadero, comerciante, y tenía un comercio muy, muy bonito en ese tiempo, muy fuerte. Y en aquel entonces salir a la parroquia y muy poca gente tenía una refrigeradora. Eran los tiempos de que habían las pequeñas plantas eléctricas en cada parroquia. Claro. Y entonces desde muy niño yo iba a vender, mi papá me mandaba en un burrito a vender el cacao, el café y hacer las compras, ¿no? Y con él pues me fue dando confianza, siempre le gustaba a él dialogar, al menos, no sé, le caí bien, tuve la oportunidad, que te digo, o el privilegio de caerle bien, y era menos él quedarse conversando conmigo, y muchas veces si iba a las 7, 8 de la noche, hiciera de quedarse conversando hasta las 10, 11, 12 de la noche, hasta esa hora se quedaba conversando, y entonces él era político, él era del Partido Liberal, entonces nomás habían dos partidos, que era el liberal y el velasquista, y lo más sonado acá en Manabí, y él pertenecía al Partido Liberal. Y yo, un joven que no tenía ni 16 años, y entonces me invitó a una reunión y allí me eligieron entre personas adultas, gente de mucho respeto y mucha consideración, y me eligieron secretario del Partido Liberal. Un aplauso le ponemos a Carlito ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Vea, yo le digo siempre a la gente, miren, a veces uno tiene una llegada innata con las personas. Y yo le digo que algo que a veces nos pone la vida en ciertas situaciones. A mí me encanta, toda la vida me ha encantado conversar con la gente. Y muchas veces la gente se ha confundido y me han dicho que yo era dirigente. Y yo siempre he dicho, yo no soy dirigente político de nadie, sino que me gusta expresarme, me gusta conversar. Tanto es así que en algún momento me convencieron de que yo era muy líder y tuve candidato a consejero del Guayas en Guayaquil, pero bueno, yo lo acepté en realidad, le comento por el Partido Socialista, Frente Amplio, pero algo que me apartó a mí de la política era que por una simple precandidatura, en esa época a diputados, había mucha controversia, ¿sí? Que porque el uno, porque el otro, y se peleaban, entonces yo me aparté de eso. Yo no soy de problema, me aparté nomás, ya le dije. Pero luego vi nuevamente cómo la política te llama. Mira, al que es líder, la política te llama. Y otra vez volví a otras cosas que algún día lo conversamos.
Carlos, desde la época de la juventud, yo he escuchado algo en las reuniones que hemos tenido con Frenadese, con el licenciado Carlos Rivadeneira, que le mandamos un saludo, Carlitos Alcíbar, Cruzita y todos los compañeros de Frenadese, que ya lo he entrevistado a Carlos en algún momento, Carlos Rivadeneira, licenciado. Pero el sector donde tú vives, Canuto, ¿es verdad? Bueno, yo soy de la parroquia Canuto, pero hace aproximadamente 13 años salimos por cuestiones de estudio de mis hijos, de trabajo, cuestiones circunstanciales. En aquel entonces la vía Canuto-Calceta estaba colapsada, tenía una nieta que estudiaba en Calceta. En el gobierno de Correa hubo una cuestión de que se creó una nueva ley de transporte terrestre, y los vehículos, las camionetitas que transportaban a los estudiantes, que hacían de pequeños expresos, se les prohibió, tenían que cooperarse, tenían que ser carros modernos, y las personas humildes, sencillas, no tenían para una furgoneta de paquete ni para un auto moderno. Entonces era el medio, y entonces ya hubo un inconveniente y nos vimos obligados. Una hija también trabajaba en una empresa en la ciudad de Calceta, un hijo que estudiaba en ese entonces, el transporte solo llegaba hasta Calceta, y bueno, por cuestiones circunstanciales nos venimos a vivir a la ciudad de Calceta. Entonces actualmente pues residimos en la ciudad de Calceta por el sector de la Universidad Politécnica de Manabí. Y la cuestión, hablando de la dirigencia también, pues tuve la oportunidad de que cuando nos reuníamos con los amigos, uno empieza así desde el barrio, desde el grupo de amigos, desde un equipito de indoor fútbol. Entonces, bueno, yo era el cabeza, el motor allí, y bueno, me eligieron el capitán del equipo, y así fuimos haciendo dirigencia, nos fuimos haciendo conocer, sí. Y tuvimos el respaldo también de las amistades, del pueblo, de la comunidad, ¿no? Carlos, pero una pregunta, y yo decía un poco, porque lo he escuchado mucho en las reuniones de Frenadese, los invito amigos que comiencen a investigar sobre Frenadese, para que vean qué es este Frente Nacional que nos une más que todo. Y ahí yo he escuchado algo, Carlos, una de las peleas que tiene el sector ese de Calceta, Canuto y todo, a nivel de Manabí como tal, es por el agua. ¿Qué ocurre? Y digo que ocurre porque, tomando en cuenta, no lo tomen a mal lo que voy a decir, mis amigos, tomando en cuenta que Luisa González, dice ella que es Luisa González Alcíbar, me imagino que es familia de Carlito, pero no me responda todavía. Pero ella, diciendo que es de Canuto, este sector de Manabí todavía sigue peleando por el agua. ¿Qué es que ocurre ahí, Carlos? Bueno, Manabí es una provincia de que tenemos, si bien es cierto, en muchos momentos se la ubica como una provincia que es bastante seca. Es verdad que en épocas de estiaje a veces ahí se presentan las sequías, pero Manabí también tiene represas, como la de La Esperanza, como la de Poza Honda, entre las principales, ¿no? Y que dan agua a muchos cantones. En el caso de Poza Honda da a Puerto Viejo, Rocafuerte, zonas de Manta, y la represa de La Esperanza da a otra zona central también de Manabí, en este caso zona central y norte, como Calceta, Junín, Tosagua, Bahía, San Vicente, y ahora hay graves problemas porque las aguas en ciertos momentos no llegan a las ciudades como Bahía, San Vicente, llevan agua de esta represa, y la represa de La Esperanza también está, ¿qué te digo? Apoyada por la represa del Daule Peripa, pues que es una de las represas más grandes de la zona de Sudamérica. La del Daule Peripa es una represa muy grande. Oye, pero yo digo, volviendo al tema, si la candidata presidencial hoy, Luisa González, que dice que es de Canuto, ella es de lo que dice, pero me imagino que tiene que ser familiares de ustedes, porque los Alcíbar, me imagino que son familiares. Si usted es Canuto, es familiar de ella, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, Carlitos, ¿qué pasó cuando la señora tuvo todo el poder siendo subsecretaria en esa época? Creo que más o menos. ¿Qué pasó que no le quiso ayudar o no le pudo ayudar a Canuto, siendo su tierra, ahí diciendo ella que manejaba a los ministros,
¿Qué le costó decir, sabe qué, señores, ministro del agua, ministro de ambiente, ministro de necesito que me ayuden en este sector coordinando? ¿Qué pasó que aún siguen peleando por el agua? Bueno, te cuento, la parroquia Canuto no tenía, es decir, había tenido muchos años antes agua que se llevaba de la estancilla. En aquel entonces, el organismo que daba agua se llamaba el Centro de Rehabilitación de Recursos Hídricos de Manabí, CRM se llamaba, en siglas. Y entonces, bueno, en los años 70 y pico, de cuando el doctor Borja fue presidente de la República, se hizo un ducto de agua desde el Cantón Bolívar hasta Canuto, pero esto fue colapsando con el tiempo, eran pocas las casas en aquel entonces y luego se hicieron granjas y bueno, ya después el agua no llegaba ni al camino, ni a medio camino. Entonces Canuto se quedó sin agua, en cierto momento, en pocos años se quedó sin agua, ya el sistema colapsó y ya no llegaba el agua. Entonces hubo la necesidad de hacer un estudio y en el año 2005 el exalcalde, que en paz descanse se llamaba don Eliezer Bravo, él hizo un estudio para darle agua potable a Canuto. Canuto tiene río, un río que es bastante considerable, tampoco no es demasiado, pero un río que es importante y que sí da agua, por decirte, tiene que ser un año seco para que se seque en septiembre, octubre. Pero en todo caso tenemos agua en el subsuelo. Entonces se hizo el estudio y determinó que el agua sería captada arriba de la parroquia, a más o menos a medio kilómetro de la parroquia hacia arriba, río arriba. Entonces, pero luego cuando en el gobierno del presidente Correa estaba de prefecto el ingeniero Mariano Zambrano y había el organismo del Midubi y el SEDEC. Entonces, estos dos organismos dieron las partidas y la aceptación para que se haga este sistema de agua de la parroquia de Canuto. Ya. Entonces, pero luego este estudio, la obra, la contrata a través de una partida de Midubi y SEDEC en el gobierno del presidente Correa, 2005, 2006, 2007, 2008. ¿Qué pasa cuando ya en el 2008, 2010 se entrega la planta de agua? Esto arrojaba que cambiaron el estudio, la captación del agua. Es decir, ya no fue del río, sino de un pozo. Pero ¿dónde está lo grave? Es que los técnicos en hídrica nos enseñaron que las aguas de río, de Albarrada, de represa, llegan a 500, a 100 grados en el mayor de los casos de contaminación, llegan a 100 grados de impureza, de dureza. Y las aguas subterráneas pasan de 500. Manantiales subterráneos. Es decir, de 500 por el arrastre de minerales y de químicos. Pero ¿qué ocurre? Que terminan haciendo todo lo contrario, pues captando agua de pozo, el agua mala. Pero no solo que el agua de pozo, porque también hay pozos que el agua es más o menos mejor, de mejor calidad. Esta captación la hicieron abajo de un cementerio, del cementerio de la parroquia, a pocos metros, unos 200, 300 metros del cementerio, 400 metros nomás. Y luego se hace el sistema de aguas residuales. Este sistema de aguas residuales, por sentido común, lo mismo, es que siempre se hacen las lagunas de oxidación, pueblo abajo, nunca se hacen pueblo arriba, pues. Entonces, contravinieron todo, es decir, cometieron una barbarie en materia de obras públicas. Todo contravinieron en sentido contrario. El pozo tenía que ser pueblo. O sea que los estudios del señor alcalde fue como papel higiénico. ¿No le sí. Sí, lo tiraron al piso, al tacho de la basura. Y todo quedó mal allí. Entonces, en el año 2011 ya funcionaba este sistema de alcantarillado sanitario en la parroquia y la laguna de oxidación estaba pueblo arriba, en una loma y cerquita de un colegio y cerquita del cementerio. Entonces los olores era una cosa insoportable. El colegio, había un colegio ahí, funciona un colegio nocturno y ya no podían ellos, era insoportable dar las clases en la noche, ya no pudieron ellos y tuvieron que parar. Entonces, como justamente a los lados del colegio vivíamos nosotros, mis padres son de allí, y yo hice un seguimiento, hice una denuncia al área de salud del Cantón Chone, del distrito de esta zona. Y cuando yo hago la denuncia, que se haga una inspección y se verifique qué es lo que pasa, porque ya era insoportable, invivible, los malos olores nauseabundos, la mosca, el mosquito, los insectos. Y bueno, y entonces uno de los inspectores, un tocayo mío, Enrique Andrade, un médico ahí de esa área de salud del Cantón Chone, me dice, tocayo, dice, pero
estos estudios ya estaban los estudios del agua, los exámenes del agua también, y ya comenzaba a funcionar en el 2011 el agua, supuesta agua de potable. Entonces, cuando yo voy y denuncio todo esto a la prefectura, a la gobernación, a la dirección de salud de la provincia, a todos los medios, como en el buen sentido se hizo el escándalo, porque realmente... Pero, Carlos, ¿y por qué no habló con Luisa González, que estaba en el gobierno, para que los ayude? Bueno, eso vamos después a tocar esa parte, porque esa es la parte ya final. Entonces, cuando yo hago mi denuncia, la directora de este distrito de salud, y yo hago el pedido de los exámenes del agua a esta área de salud, y ella me dice, primeramente le pedí al inspector y me dice, yo no le puedo dar estos exámenes. Y entonces le digo, ¿a quién tengo que hacerle la solicitud? Me dice a la jefa, a la directora, una doctora, que ya falleció, que paz descanse. Y cuando ya fuimos a pedir los documentos de los exámenes del agua, ella me dice, no, miento, ya el inspector cuando yo le pido, él me dice, aquí están, yo tengo en una carpeta todos estos documentos, pero cuando yo le digo que me entregue una copia, él me dice, yo no le puedo entregar esta copia, tiene que solicitarle a la directora. Cuando yo le solicito a la directora, a través de un escrito, ya se unieron hacia mí otras personas para este pedido, porque era un clamor de todo el pueblo de la peor agua que se estaba dando a la población. Entonces, ella me dice, joven, hable con el presidente de la Junta Parroquial, dice, porque esto es una rencilla política. Así me dice ella. A ver, ¿quiénes tienen que velar por la salud del pueblo? Son las áreas de salud, los distritos, las direcciones de salud. Sin embargo, ellos habían también incumplido con su deber, pues. Igual la Junta Parroquial no querían dar los exámenes. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque los exámenes eran negros. Negros me refiero en el sentido de que era una agua putrefacta. Tenían en su contenido contaminada 640 grados de contaminación en los pozos, y en la red pública arrojaba 1.200 grados de contaminación. Estudios realizados por el laboratorio Izquieta Pérez, Leopoldo Izquieta Pérez. Entonces esos documentos no se me los quería entregar, porque yo estaba haciendo frente a esta situación de la parroquia, porque como un ciudadano cumplí con mi deber cívico de luchar y defender lo que ocurría allí, porque el agua salía negra y de un color fétido, insoportable. Si tú ponías una camisa blanca a lavarla, mañana ya estaba como amarilla, ¿no? Entonces era intratable el agua, fue intratable. No, donde estaban los reservorios no tenían ninguna seguridad. Había un reservorio con un tanque sin ramada, abierto, sin ningún cerramiento de nada. Es decir, que podía entrar cualquier ave, un perro, un zorro, un animal, caer ahí, podrirse, y ahí se descomponía y no pasaba nada. Había totalmente, ¿qué te digo?, un desatino, un mal manejo. Entonces, yo ya fui y el pueblo no reclamaba. Por supuesto, yo fui el primero en levantarme. Entonces, por yo levantar al pueblo como dirigente, porque yo era representante, primeramente fui presidente de los comerciantes, fui dirigente. En algún momento, mucho antes, en el gobierno de Ciclo, tuve la oportunidad de ser concejal del Cantón Chones y luego también ser presidente de la Junta, ser comisario. Entonces, bueno, yo sabía ciertas cositas que había que cumplirse como buen ciudadano, ciertas normas. Entonces, mire usted, cuando yo levanto al pueblo, a mí se me tildó de atrás a pueblo, de parte de las autoridades, como para alejar a la gente, para que no se sumara el pueblo hacia mí. Es decir, como haciéndome ver mal. Haciéndome quedar mal. Sí, hacerme quedar mal. Pero como yo estaba documentado, comencé y sacamos copia con muchos amigos. Me dijeron, Enrique, no podemos dejarnos, hermano, esta lucha tiene que continuar. Luego se me unieron varios profesores de los colegios de la parroquia, rectores de un colegio, de otro colegio. Usted ya tenía credibilidad, pues, Carlos. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pero como había el poder, la gobernadora de mi parroquia, el prefecto de mi parroquia, entonces, tanto poder, a mucha gente que se me había unido, lo sacaron. ¿Por qué? Porque tenían poder de darles empleo. El prefecto era un hombre, siempre ha sido un hombre, un gran empresario, tenía muchísimas empresas y daba fuentes de trabajo. Entonces a muchas personas les logró sacar, y lo mismo por parte del municipio. Entonces ahí como que dijeron, le vamos a restar el poder que tenía este dirigente.
Y pensaron, pero yo les cargué corriendo, inclusive me tildaron de atrasapueblo. Yo había hecho otras denuncias antes cuando en el gobierno de Lucio había un programa de Alimentate Ecuador y también se robaban los alimentos que eran para los más necesitados. Entonces, cuando a mí me tildaron de atrasapueblo, mi respuesta fue de que yo estaba curado, me había ido curado a Santo Domingo de los chamanes y que yo tenía dos camisas, una para dar y una para aguantar, y que a mí yo tenía aceite y que me rodaba lo que ellos dijeran. Y a ellos, como habían hecho cosas a la inversa, les tildé yo también los califiqué del grupo Catrasca. Entonces la gente me decía, bueno, Enrique, ¿qué quiere decir Catrasca? Entonces yo les decía, Catrasca quiere decir cagada tras cagada. Catrasca. Catrasca. Pero después quiere que lo quieran, se da cuenta. Pues si tú mismo les estás diciendo y después quiere que te quieran, habla serio. Ya sabes que a los políticos no les gusta que los insulten, les gusta que los cepillen, les gusta buscarte dirigentes que les limpien los zapatos, ¿verdad? Y aún así no te paran bola. Pero y por eso yo pregunto, bueno, de toda esa aventura y seguimos peleando por el agua. Ya te cuento. Entonces luego nosotros acudimos, ya me acompañaron muchos ciudadanos más, se unieron a mi lucha y fuimos hasta la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo, la prefectura de Manabí me puso un abogado en contra mío y pusieron dos abogados más de parte del municipio. Entonces ya en el año 2012 ya tenían competencia los GAT de dar agua, los GAT. Y entonces 3 abogados para enfrentarse a un humilde ciudadano, a un agricultor, a un hombre que luchaba por los derechos del pueblo, por los derechos de la vida, del agua. Es el primer alimento de la vida, es el agua. Entonces te cuento, en el primer toqueteo, el primer round, el defensor del pueblo, un abogado muy gentil, muy caballero y muy profesional, nos hizo la apertura de la reunión y del careo. Y bueno, en la primera parte yo ya expuse cuál era el problema y terminé felicitando a los abogados por representar a las instituciones del Estado, del pueblo, de los gobiernos seccionales. Y bueno, a ellos hicieron su alegato. Ahora sí, en mi segunda réplica, mi segunda intervención, yo les dije pues, que realmente si ellos eran profesionales y que ellos estaban enmarcados dentro de la Constitución de la República, tenían que defender los derechos del pueblo y no ir en contra y no atacarlos, y que uno de los derechos del ciudadano, del pueblo, era el derecho a vivir, a tener un agua digna, un agua sana, un agua de óptima calidad. Y mostrando yo mis respectivos documentos, donde decía que el agua era contaminada y no apta. Esto de dar agua contaminada con 1200 grados de contaminación, con coliformes totales, yo no conocía que eran coliformes totales. Cuando ya le pregunté al médico qué es esto, me dice mierda, en otras palabras, en palabras crudas y morochas. Así es, así es. Entonces, mira tú, ¿pero por qué? Porque estas aguas de la laguna de oxidación rodaban por una quebrada e iban a filtrarse al sector donde estaban los pozos de captación del agua para la parroquia de Canuto. Entonces, cuando yo ya hago esta denuncia posteriormente, yo llegué hasta la presidencia de la República. Hasta allá llegué. Ahí sí conseguiste la ayuda. No, tampoco no. Espere, yo fui recibido en la presidencia de la República por el espacio de media hora y bueno, cuando ya me recibieron con la documentación, qué alegría para mí. Yo dije, fui recibido y ya esto está por las nubes en el cielo y esto va a ser solucionado. Al fin la que nació en Canuto nos va a ayudar, dijo usted. Pero, a ver, si las autoridades de acá y todo, pero ¿qué ocurre? Es que el gobierno, el prefecto, luego se hizo aliado, el prefecto aliado al gobierno de Rafael Correa. Entonces, y lo mismo del alcalde, entre ellos se taparon todo. Luego, cuando ya ella era secretaria de la presidencia de la administración de Correa, Luisa Magdalena, entonces ella ya dice de que hay una carta enviándome una respuesta a mi persona a Canuto y fue remitida a través del teniente político de la parroquia y entregada hacia mi persona, pero eso no se cumplió. Después de varios años que seguimos en la lucha con otro alcalde, en todas las sesiones y en asambleas públicas,
pudimos lograr de que el siguiente alcalde, después de 6 años más de que estuvo Correa, cuando ya en el gobierno, me parece, de Lenin, estaba otro alcalde. Y ya él puso un poquito de oído, pero también contraviniendo a lo que dice la participación ciudadana, que es el pueblo el mandante y que tiene que en asambleas públicas tomar las decisiones con el pueblo. De 7 participantes, solamente 1 estuvo en contra de nosotros, porque ese era pariente del presidente del GAT parroquial. Entonces, allí me remiten respuesta de la presidencia de la República, pero entre ellos todos se taparon. ¿Por qué? Porque el presidente utilizaba al prefecto para las cuestiones de electoral y estaban unidos por el mismo, aunque él tenía un partido político, pero estaban unidos para presidente, para asambleístas, votaban casi juntos, eran del mismo grupo. Entonces eso ocurrió y fue una lucha titánica y nunca recibimos las respuestas de parte de ellos. Luego, después de muchos años, hace unos 3 años más o menos, o 4 años, recién se vino a cambiar ese sistema de agua. Todo estaba obsoleto, la tubería, porque ya había colapsado, era una especie de un concho de café, no sé si tú te recuerdas antes cuando se colaba el café, sí, el concho, así estaba la tubería. Totalmente colapsada la tubería, ya no fluía el agua, ni es agua mala. Luego cambiaron todo el sistema, la tubería, y cambiaron también la captación, aunque no es la mejor agua, pero sin embargo mejoró. Una pregunta, y eso es lo que no entiendo, o sea no entiendo y te invito a otra entrevista, porque a mí eso nos acaba el tiempo. Te invito, si tienes la próxima semana, el día miércoles, si podemos otra vez continuar con la entrevista, la segunda parte. ¿Te parece? Sí, con todo gusto, Marco. Todavía nos faltan unos 10 minutos más, pero vea, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, algo que no entiendo, y a veces la ignorancia no es justificación, pero yo digo algo. Perdón, 5 minutos más, ok, ya. Pero es algo que no entiendo ahí, Carlos, no sé si me llevo o no me llevo, tengo un familiar, contacto directo con el gobierno. Tengo un grupo de dirigentes, de prefectos y alcaldes que están con el gobierno. Tengo toda una población que reclama sus derechos. Pero aunque tengo eso, seguimos siendo con las personas que hoy, porque no le he escuchado a la candidata decir nada de Canuto. Lo único que dice de Canuto, la señora Luisa Magdalena González Alcíbar, lo único que dice es: yo nací en Canuto orgullosamente. Pero ¿sabes que yo cuando me enteré de todo me enteré hace, como digo, de Frenadez hace mucho tiempo atrás, pero hace unos 15 días, 3 semanas para acá, comencé a investigar el tema, pero digo, teniendo todo para poder ser Canuto, o sea, lo mejor, o sea, todavía tiene que seguir peleando por eso. Eso me parece un poco como David contra Goliat. O sea, el Canuto tan chiquito contra un gobierno que ofrece y no te cumple. ¿Cómo es el tema ahí? Mira, te voy a ser sincero. Yo soy un dirigente de toda mi vida, soy un agricultor de campo, cojo el machete, la lámpara, la bomba, lo que sea. Y también soy dirigente. Cuando he de sentarme con el prefecto, con el alcalde, con quien sea, un diputado, un ministro, ahí estamos. Justamente hoy día estamos en otra lucha por la cuestión de las compuertas del río Carrizal, pero eso es otro tema, pues después lo conversamos. Yo te envié... Lo hablamos la próxima semana. Sí, ya, mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, las personas debemos ser escogidos como antes se hacían, por méritos, por que te conozco, porque has luchado, porque has defendido los derechos de un pueblo, pero no por títulos. Hoy día te nombran a un asambleísta porque es de la farándula, porque tiene un programa ahí con los artistas, con tantos grupos folclóricos. Tiene más seguidores en TikTok, tiene más seguidores en Instagram. Sí, no, entonces lo ponen allí, pero ¿qué conoce de política? De políticas públicas, hablemos de políticas de servicio a tu comunidad, a tu pueblo, a tu entorno, a tu parroquia, a tu calle, cuando has defendido los derechos. Mira, yo no soy abogado, pero he sacado muchísimos presos. Yo soy enemigo de la injusticia. Yo no defiendo jamás a un delincuente, pero sí defiendo a un hombre honesto. Y por ello he sacado presos de la cárcel cuando han sido injustamente apresados por cosas que no deben de ser. Bueno, mi estimado amigo Carlos, qué chévere, muchas gracias. Como digo, quedamos comprometidos para la próxima semana, que va a ser la segunda parte de esta entrevista. Porque yo digo algo,
dicen, los abuelos nos decían, que la mujer del César tiene que ser y parecer. Lógico, por eso te digo, Marco, mira, Marco Antonio, por eso te digo, es que tienes que tener una carta de presentación, pero ellos, la candidata jamás movió un dedo por su pueblo, más de enviarme una carta a mí y como dando respuestas que ya han enviado copias al prefecto para que tome cartas en el asunto cuando nunca fue realidad. Y eso a través de una lucha titánica que yo tuve es que se han logrado mejorar las cosas. Oye, y yo creo que vi esa carta en algún momento y esa carta ni siquiera era refrendada por el gobierno, no era una carta refrendada, era una carta común y corriente que yo te la puedo mandar a ti. Entonces, ni siquiera ha habido el respeto formal acerca de una respuesta a un dirigente que hace un reclamo justo, o sea, ni siquiera eso. Así es. Entonces, mira, Marco, yo le levanté al pueblo y a mí yo era muy ñeco de la ex gobernadora Susana Dueña y bueno, con ella, como era mi ñeca, habíamos conversado, yo había perdido mis cultivos y justamente le había dicho a Susana, ayúdame, ¿no? Como todo ser humano, pero con dignidad. Y te cuento, me iban a dar un puesto en la agencia de tránsito porque ella me considera mucho, pero ese puesto no llegó porque yo levanté al pueblo y yo no claudiqué en mi lucha. Entonces, no, ese puesto ya estaba para mí, pero justamente no se dio el toque final porque yo tenía que callarme, es decir, me palmoteó en una noche de esas reuniones y me dijo, Enrique, ahora sí, de mañana en adelante a trabajar. Entonces, como yo no me callé y fui bocón, no cerré mi boca por lo que pasaba. Entonces, algo. No fuiste bocón. Tú eres, de lo que ya me han contado muchas personas que te conocen, una persona firme y luchadora en lo que te propones. Y eso es lo que nos hace la diferencia entre un buen dirigente y un mal politiquero. O sea, esa es la diferencia. Entonces, la diferencia entre que si tú dices algo, te van a creer. Y dice una persona blandengue, no le van a creer. Bueno, mi querido Carlos, me espera un ratito para despedirnos y ya, como te digo, quedas comprometido para la próxima semana. Este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos a la coalición de medios digitales Ayú Comunicaciones, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunicaciones de Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día de Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, tuvimos en cuenta Voces de Milano en Italia y Radio Star, PL Medios y Cataluña Radios. No se olviden, mis queridos amigos, las personas que tengan, no se olviden de FUNSAR. FUNSAR es la Fundación Soy la Susana Romero, los que quieran ayudarnos, nos ayudan. Tenemos hoy un poco de cosas que pueden llegar a su comunidad. Lo único que le digo, si quieren que vaya a Canuto, me invitan y yo llevo todo lo que tenga que llevar para allá, pues tenemos ropita de hombre, ropita de niño, ciertos juguetes que nos han quedado que le pueden servir a la comunidad. Más que todo, y sin compromiso, yo lo único que digo es que nos tengan un vasito con agua cuando lleguemos por allá. En todo caso, mi querido Carlos, quedas comprometido para la próxima semana. Tus últimas palabras en un minuto. Con todo gusto, Marco Antonio, será un gusto estar en un nuevo programa contigo y hablando con voz clara y contundente. Las personas que no claudicamos nuestros principios siempre decimos la verdad y por la verdad muero yo, mi querido Marco Antonio. Y ahí estaremos con todo gusto, defendiendo los derechos del pueblo. Entonces, la próxima semana continuamos esta linda conversación. Miren, y estamos aprendiendo porque no, como digo yo siempre, no te lo mandan a decir, te dicen las personas que vivieron y viven estos eventos. Con mucho cariño, hasta la próxima semana. Chao. Que pasen un gran abrazo. Salva